Bueno, un gusto verles nuevamente, queridos alumnos, compartir con ustedes este tiempo. Y a los que no le veo también es un gusto saber de que, bueno, en el momento que ustedes puedan, que ustedes tengan establecido para ver las clases, también la van a estar mirando y compartiendo con cada uno de nosotros. Así que espero bueno, que hasta ahora vayan comprendiendo y que sigan entusiasmados ahí en el Pentateuco y bueno, que podamos dar lo mejor de nosotros. Se dieron cuenta que ya pasamos una semana de clase, ¿no? Sí, ya estamos en la segunda semana y eso ya creo que es un logro muy grande. Vamos ahí por la segunda semana de clase. Así que bueno, quisiera pedirle a Tatiana si es posible que pueda abrir su micrófono y dirigirnos en oración para comenzar. Bueno, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, esta tarde te queremos dar primeramente las gracias, Señor, por este espacio que permites que sea posible, que todo esto, Señor, pueda ser de crecimiento para cada uno de nosotros, Señor, que podamos aprovechar al máximo todo esto que tú nos brindas, Señor, a través de este sistema de estudios, Señor, a través de estos hermanos, pastores, profesores, Señor, que tú usas para que nos enseñe a todos nosotros, Señor, de tu palabra. Gracias te damos por este espacio. Te pedimos que bendigas al profesor, Señor, y a todos los compañeros que están, y a los que están ausentes también, Señor, que puedas hacer que todo esto sea de provecho para cada uno de ellos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Tatiana, gracias. Bueno, voy a comenzar un poquito con algunos temas que van respecto a los trabajos y las tareas. Como ya ustedes tienen información, creo, de que estamos un poco complicados con la plataforma está en reparación, no va a funcionar durante 2 días o 3. Entonces, se me complicó un poquito para que pueda trabajar en ella y subirle la tarea. Pero a partir del miércoles, si Dios permite, ustedes ya van a empezar a recibir dentro de la plataforma un poquito los trabajos y las ideas que queremos ir llevando adelante, ¿sí? Le explico un poquito, voy a generar en la plataforma un foro donde van a tener algunas consignas para responder, ¿sí? Es muy parecido al foro que hicieron anteriormente, pero bueno, este tendrá otras consignas y es muy importante que ustedes puedan leer lo que escriben sus compañeros, que puedan interactuar con la escritura o la interpretación o la idea que tengan los compañeros de ustedes y que ustedes puedan por lo menos interactuar con 2 de ellos, ¿sí? Eso es muy importante. Eso voy a tomar en cuenta porque entonces uno va interactuando y cambiando algunas ideas, ¿sí? El foro que van a escribir tiene que ver con un videíto que yo le voy a subir también a la plataforma. Van a tener que ver primero el video y después escribir en la plataforma, ¿sí? El video se llama Científicos descubren que Dios existe y que la Biblia es la verdad. Es un video muy, muy breve, pero creo que muy interesante, me parece muy bueno para que podamos entender un poquito todo lo que estamos dando y lo que vamos transitando. Entonces, en base a lo que ustedes interpretan, entienden, ven, ¿sí? En ese videito van a escribir en el foro. Y también les voy a subir un material para la lectura, ¿sí? Esa lectura la van a tener que hacer ustedes para, bueno, ir también teniendo un poquito más de claridad y conocimiento de todas las cosas que nosotros vamos hablando a lo largo de toda la cursada, ¿sí? Entonces, cuando tienen un tiempo, toman la lectura, son algunas páginas y bueno, la van a leer, van a entender y van a meditar y van a ver que van a ir comprendiendo mucho mejor de lo que ustedes creían. Tal vez muchos de ustedes ya habrán leído mucho material que tenga que ver con
con el tema del Pentateuco, el Antiguo Testamento. El material que voy a subir no es el único material que podemos decir es la verdad. Acuérdense que nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Pero me pareció muy interesante que ustedes puedan leer, puedan ver, puedan meditar en lo que dice el escritor ahí, puedan sacar sus propias conclusiones. Todo lo que podemos enriquecer en la lectura, en buscar libros, leer, todo es bueno, muy bueno. Pero yo siempre recomiendo que, bueno, que nosotros podamos buscar o leer siempre alguna literatura o libros que por ahí coincidan un poquito o se acerquen con nuestro credo, ¿sí? O con nuestra doctrina un poquito. Eso va a facilitarnos un poco a nosotros. Porque si agarramos un material, que sí hay muchísimos materiales, de hecho, si buscamos, pero si agarramos un material por ahí que no coincide mucho con lo que nosotros creemos o no se acerca mucho a lo que nosotros entendemos, por ahí se nos va a complicar. Yo quiero que ustedes lean ese material, creo que está muy interesante, por eso les comparto. Es una lectura obligatoria para todo el curso. Así que no tiene fecha de entrega a la lectura, pero sí, cuando ustedes van teniendo un tiempito, la van leyendo. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta respecto a lo que dije hasta ahora? ¿De eso se entendió bien? Si no, no hay problema, pueden preguntar. Bueno, vamos a seguir transitando entonces esta nueva semana en lo que es nuestra materia de Pentateuco, ¿sí? Y vamos a empezar a abordar un poquito ahora el libro de Génesis. El Génesis de los orígenes o el Bereshit, como se dice también en hebreo, ¿no? Y el propósito de esta fase del cursado va a ser conocer con mayor precisión, no tal vez de una manera muy profunda, de los eventos más importantes que los 5 libros de la Biblia encierran. Hablando del Génesis, del Éxodo, del Levítico, de Número y de Deuteronomio. Cuando comencemos a transitar por estos eventos, nosotros podemos entender o podamos tener identificados los sucesos más importantes para que en el futuro, cuando sigamos meditando en la palabra del Señor, podamos encontrar con más facilidad y tener identificado, ¿no es cierto?, con más facilidad todos los sucesos. Y los vamos a insertar en toda esta narrativa que tenemos de estos libros de la Biblia y que a partir de allí vamos a sacar muy buenas enseñanzas. Así que voy a ver si puedo compartir la pantalla con ustedes. Permítanme. Permítanme un minutito, a ver, compartir. ¿Sí se puede ver? Sí, sí. Sí, bueno. A ver, ¿qué leen ustedes ahí? Pentateuco, Génesis. Muy bien, ahí vamos, ahí vamos. No estoy muy habituado todavía en esto, pero vamos a tratar de ir bien. Bueno, el Pentateuco, sí, que es la materia que estamos transitando, y bueno, que tiene un significado. ¿Qué significa Pentateuco? ¿Qué entendemos cuando hablamos de Pentateuco? 5 rollos. 5 rollos, muy bien. En la Biblia hebrea, la Torá, ¿sí? O la ley. Recuerden que cuando hablamos de Pentateuco, 5 rollos, cuando hablamos de la Torá o de la ley, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Y como ustedes quieran referirse en consecuencia de lo que es el Pentateuco. Ya hemos dicho
que en el Pentateuco, en una de las posturas que se establece de por qué los 5 libros era por la importancia del Levítico. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Como un manual de liturgia cúltica. Manual o una serie de ordenanzas que exaltan la santidad de Dios, ¿sí? Y entonces la santidad de Dios está reflejada en el templo, y en el templo se realizan los ritos, los sacrificios, y por eso es que en medio de estos libros, sería la mitad, ¿sí? Debe considerarse la santidad de Dios y la obediencia a Dios. Eso ya lo reiteramos varias veces en las clases pasadas. Es entonces que esta serie de libros, que en un principio eran uno solo, ¿sí? Un rollo solo, porque es la historia completa, y que por su practicidad en el pensamiento de algunos autores fueron divididos en 5 libros, ¿sí? Para hacerlos más accesibles o prácticos. Y el primero de ellos es el libro de Génesis. Vamos a iniciar que encierra grandes y profundas verdades teológicas que plantean una cosmovisión del autor o de los autores primitivos del texto bíblico, una cosmovisión en su forma, en su entendimiento, que alcanzan ahora a una cosmovisión del hombre del siglo XXI. Recuerden que la visión, el conocimiento del escritor, del autor, no eran el mismo conocimiento o entendimiento de muchas cosas de lo cual nosotros hoy tenemos, ¿sí? Estamos hablando prácticamente de un aproximado 3,000 años atrás, ¿sí? Cuando más o menos fue escrito el Pentateuco o estos libros. Entonces, a 3,000 años atrás, la cosmovisión, el entendimiento, la comprensión de muchas cosas era muy diferente, era muy diferente. Lo que nosotros ahora tenemos que hacer es tratar de trasladarnos a esa época y, bueno, poder entender un poquito qué es lo que el escritor nos quiere decir. Entonces, cuando hablamos de Génesis, recuerden que podemos decirlo o referirnos de las dos maneras, como el libro de los orígenes, ¿sí? Como el libro de los orígenes, o que es el inicio de todo, y de ahí viene la palabra Génesis, o como en la Biblia hebrea se le denomina Bereshit, ¿sí? Bereshit. ¿Alguien me puede decir qué significa Bereshit? ¿Recuerda alguien? Bereshit significa o quiere decir, ¿sí? En el principio, en el principio. ¿Por qué se llama en el principio Génesis? Recuerden, hermanos, que bueno, que los libros que se les denominaron de esta manera en la Biblia hebrea, vienen en función de las primeras palabras, ¿sí? O las primeras palabras que aparecen en el texto sagrado, ¿sí? Por eso Génesis le dicen, o lo podemos decir, libro de los orígenes, donde se origina todo, o Bereshit, que es el comienzo. Si ustedes se van al libro de Génesis, van a ver que la primera palabra de Génesis 1 dice en el principio, ¿sí? Y ese significado, o de ahí viene la palabra Bereshit. En el caso de Génesis, bueno, es Bereshit. Y en el caso de Éxodo, ¿alguien recuerda? Éxodo. Bueno, lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? ¿O alguien quiere decirlo? ¿Cómo? Salida.
Salida, ¿vieron? Muy bien, salida, sí. ¿Por qué se dice así? Porque las primeras palabras, ¿sí?, aparecen en el escrito de Génesis, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito la narración teológica de los orígenes. En Génesis tenemos dos grandes secciones, pudiéramos decir secciones. Y desde ese punto de vista vamos a poder entender un poquito mejor la intención del escritor sagrado, ¿sí? Vamos a dividir un poquito en lo que estamos viendo en dos secciones el libro de Génesis. Por un lado, tenemos una sección o un bloque, ¿sí?, compuesta por 11 capítulos, del capítulo 1 al capítulo 11, ¿sí? Aprovecho para recordarles que cuando se escribe el texto bíblico, no hay capítulos ni versículos. Eso sí ya lo sabían, ¿no es cierto? Hay toda una escritura corrida. Bueno, hoy ya eso está ordenado a través de los capítulos y de los versículos, ¿sí? Hoy ya tenemos eso. Por eso vamos a dividir un poquito ahí el Génesis en dos secciones, ¿sí? O dos bloques. Una que va del capítulo 1 de Génesis al 11 y los otros que son del capítulo 12 hasta, podríamos decir, el Deuteronomio, ¿sí? Vamos a dividir la sección del Pentateuco en dos. Del capítulo 1 al capítulo 11 de Génesis y la segunda sección del capítulo 12 hasta Deuteronomio, ¿sí? Si alguien por ahí no entiende algo o quiere preguntar algo, levanta la manito ahí, pone la manito o pide la palabra y ya le doy la palabra. El hecho, hermanos, de que esta primera sección de 11 capítulos sea menor no significa que sea de menor importancia, sino todo lo contrario. Es una sección que tiene una intención o un valor teológico muy importante, porque va a hablar sobre la narrativa teológica de los orígenes del universo, ¿sí? No porque sean solamente 11 capítulos, por ahí tenga menos importancia que el resto del Pentateuco. El género literario, las primeras páginas de la Biblia, es el de la teología narrativa. Eso hablamos un poquito ya estos días. Es muy importante también que podamos entender eso, de la teología narrativa, porque para poder ser fieles al texto, tendríamos que sacarnos los lentes, ¿sí?, que tenemos actualmente, como dije hace un rato, porque estos lentes o este paradigma que nosotros tenemos es un paradigma que está influenciado por una cultura, en el caso de nosotros, una cultura occidental, los que vivimos en esta parte del mundo. Somos fuertemente influenciados por la razón, ¿sí? Todo tiene que tener una razón, una lógica, tiene que tener sentido para nosotros, porque si no, no vamos a aceptarla como verdad. No sé si ustedes están de acuerdo con lo que estoy diciendo, ¿sí? Siempre algo en nuestra mente tiene que hacer clic. Ah, sí, por eso es verdad. O por eso entiendo, ¿sí? Por la razón y por la lógica. Somos muy influenciados por esas dos cosas. Entonces, todo lo que nosotros interpretamos del mundo y de lo que nos rodea está influenciado por la razón o por la lógica. Si no está, un ejemplo sería, si no está según nuestro paradigma, lo desechamos, ¿sí? Si no está según lo que nosotros podemos entender o comprender, directamente lo desechamos. Y bueno, tal vez digamos que sea una mentira. ¿Por qué? Porque no entra dentro de nuestra cosmovisión.
los occidentales somos sería pragmáticos, y que todo esto tiene que ver mucho con nuestra propia historia. La revolución industrial, por ejemplo, ¿no? Nos hizo sumamente pragmáticos. Las diferentes guerras que se han llevado a cabo a través de la historia nuestra, el desarrollo de la tecnología, nos ha hecho con muchos trazos, podríamos decir la palabra mecanizados. Entonces, para nosotros todo tiene que tener como una lógica o tiene que tener un sentido que nosotros podamos entender. ¿Qué quiero plantear con esto? Es que estas formas o modelos que nosotros tenemos en la antigüedad no existían. Entonces, existir esa forma, esa cosmovisión nuestra hoy, ¿sí? Los lentes de nuestros antepasados, los autores sagrados, los que fijaron la tradición oral de mucho tiempo, evidentemente su formación, su cosmovisión era totalmente diferente con la nuestra de hoy. Por lo tanto, un gran desafío nuestro hoy que tiene cada uno de nosotros con respecto al texto bíblico es quitarnos el lente, ¿sí? Quitarnos este lente que nosotros tenemos hoy, esa visión que nosotros tenemos hoy, quitarnos y tratar de poner los lentes del escritor sagrado. Por eso es muy importante que nosotros podamos entender un poquito la historia, lo que creía realmente el pueblo de Israel y en fin, todas las cuestiones que se van dando a lo largo del Pentateuco. Entonces, cuando nosotros nos paramos desde el punto de vista del escritor o del autor sagrado, vamos a comprender muchas cosas. Y lo primero que vamos a comprender en la mentalidad del Oriente Antiguo es que la cosmovisión en la que fueron formados los escritos sagrados es una cosmovisión que le daban mucho valor al misterio, ¿sí? Al misterio, a lo simbólico, que le daban mucho valor a todo lo que tenía que ver con las divinidades. Eso es muy importante que nosotros podamos enfocarnos desde ese punto de vista, ¿sí? Ellos le daban misterio a todo lo que es simbólico, le daban mucho valor a todo lo que tenía que ver con las divinidades, y desde ese punto de vista los antepasados se preguntan, ¿sí? O se preguntaron, ¿de dónde venimos? ¿Sí? ¿Quiénes somos? Esa pregunta que tal vez nos hicimos nosotros hoy en el siglo XXI, nuestros antepasados también se hicieron esa pregunta. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Y bueno, buscaban responder esa pregunta, esa inquietud que ellos tenían. Es una pregunta que se planteaban a partir de su propia existencia y comprensión de su ser mismo, ¿sí? Y de su entorno que le rodeaba. Surgen de manera natural estas preguntas, ¿sí? Nosotros también en algún momento nos habremos preguntado eso. Y evidentemente lo que vamos a encontrar en las primeras páginas de la Biblia será un género literario, entre comillas, digamos, ¿sí? Que se le ha denominado teología narrativa. Eso vamos a encontrar en los primeros escritos, ¿sí? De Génesis. Va a estar mucho ahí lo que es la teología narrativa. Porque en estos textos se plantearán historias que, si la queremos desde nuestros lentes actuales interpretar, no tienen sentido o no la entenderíamos, ¿sí? Si nosotros hoy quisiéramos interpretar
estos pasajes o estos escritos desde nuestro punto de vista, desde nuestra comprensión, hoy nosotros no entenderíamos lo que el escritor sagrado quiere expresar en este escrito. Estos libros presentan una visión y una reflexión religiosa sobre el hombre y sobre el mundo, ¿sí? Ya dijimos que estas preguntas que se hacen las primeras comunidades o las primeras personas, es decir, ¿cómo es que todo lo que vemos existe? ¿Quiénes somos? Etcétera. La pregunta que ustedes se puedan imaginar que ellos se hicieron, ellos poco a poco sabían de los grandes, ellos poco sabían de los grandes descubrimientos que hoy tenemos. Un ejemplo, el ADN, hablando del átomo y de lo demás. Pero sin embargo, en su conciencia les hace pensar y reflexionar a ellos. Y nosotros, ¿sí? ¿De dónde somos? ¿De dónde surgimos? También se preguntaron eso. Todas las culturas antiguas se plantearon esta misma pregunta. Porque el sentido religioso en la época antigua del siglo XI y XII y tal vez decir hasta XIII antes de Cristo, había una profunda ética religiosa, ¿sí? Y ahí se nos plantea algo muy interesante. Si a Israel en sí mismo, como pueblo elegido por Dios, al ser influenciado por las culturas que lo rodearon, imagínense ustedes que Israel estuvo 4 siglos, ¿sí? Influenciado de toda la cosmovisión de los egipcios, ¿sí? Eso tenemos que tener muy presente. Cuando estuvieron como esclavos, ¿sí? Imaginemos todo lo que aprendieron bajo la influencia egipcia y esto se ve reflejado en el momento que Moisés baja del Sinaí. Ahí sucede algo. Recuerden que el pueblo de Israel fue llevado cautivo y estuvo por 400 años ahí, casi en podríamos decir desaparecidos, porque no teníamos o no tenemos hoy mucha noticia de eso. Pero 400 años, ¿sí? Más o menos 4 siglos, perdón, estuvieron ellos siendo influenciados con la creencia de los egipcios. Entonces, eso lo vemos cuando Moisés viene con las tablas, ¿sí? De la ley, baja del Sinaí y se encuentra con el mismo pueblo de Israel haciendo algo. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel ahí? Adorando un becerro que habían fabricado. Adorando un becerro que habían fabricado. Esa influencia el pueblo de Israel adquirió de los egipcios, ¿sí? Esa era una cultura egipcia. Siempre tenían que tener algo para adorar. Siempre estaban los dioses presentes en torno de ellos. La divinidad era muy importante para ellos. La historia, perdón, voy a terminar con esto. Entonces aquí, claro, entra el tema de la influencia que tenía el pueblo de Israel con los egipcios, ¿sí? Y la historia de la creación que se nos cuenta en Génesis no tiene nada que ver con la historia natural de los manuales escolares, ¿sí? Eso ya hablamos un poquito esos días, ¿sí? Si nosotros hoy queremos mirar a Génesis con el lente actual nuestro y poder interpretar según la ciencia, estaríamos complicados, ¿sí? No tendríamos la interpretación. Nosotros no podemos ver el Génesis desde nuestros lentes, tratando de decir, a ver, ¿qué tiene que ser creado primero?
el sol o las plantas, ¿sí? Hoy diríamos primero el sol, ¿por qué? Porque entendemos o creemos que las plantas sin el sol no pueden, no pueden tener vida, no pueden vivir, no pueden subsistir. Bueno, las plantas no pueden vivir sin el sol. Sin embargo, el sol se crea después de la planta o de las plantas en el Génesis, ¿no? Entonces nosotros no podemos comparar o no podemos mirar Génesis o la historia de la creación en particular desde esa manera, desde la manera científica que hoy nosotros comprendemos muchas cosas. Es preciso escuchar a los autores sagrados en la forma en que ellos eligieron manifestar su percepción religiosa, ¿sí? No quieren describir el mundo en términos de ciencia física, sino expresar cómo ellos se perciben a sí mismos y perciben el mundo en relación con el Dios en el que creen, ¿sí? El Dios de la liberación y de la alianza. Recuerden, siempre desde la fe y para la fe. Si miramos con atención al texto bíblico, nos vamos a dar cuenta que todo tiene que ver con prácticas religiosas, ¿sí? Los altares que levantaban los patriarcas, ¿sí? Los dioses que estaban alrededor de todo el pueblo que existía. Todo va a tener que ver en función de los ritos, de los templos que se construían, de los lugares sagrados que se estarán estableciendo en el peregrinaje nómada de los patriarcas, ¿sí? Recuerden que nómada es un pueblo carente de un lugar estable para vivir y dedicado especialmente o se dedicaban especialmente a la caza o al pastoreo, ¿sí? Eso eran los antepasados, ¿sí? Personas que estaban peregrinando, ¿sí? Todos los patriarcas eran peregrinos, no tenían un lugar estable a donde estar, una propiedad que podían decir esto es nuestro y nos quedamos acá hasta que morimos. Lo más importante para ellos en aquel tiempo era la religión o la divinidad, ¿sí? Hoy para el occidente lo menos importante es la religión. Hoy muy poca gente o bueno, la minoría tal vez, quisiera decir así, que hoy tiene una interpretación o profesa alguna fe, ¿no? Hoy para la creencia moderna o postmoderna es como que, bueno, buscan su entender en otro lado, buscan afirmarse en otras posturas. Si nosotros queremos entender al autor sagrado desde nuestra percepción postmoderna, nos vamos a equivocar en la interpretación del texto. Es por eso que los autores sagrados no quieren describir al mundo en términos de ciencias físicas, sino expresar cómo ellos se perciben a sí mismos y perciben el mundo en relación con Dios o con el Dios que ellos creen, ¿sí? El Dios de la liberación, el Dios de la alianza. Déjenme decirle algo muy importante. Tenemos muy poca información de cómo el texto sagrado, ¿sí? Principalmente en esta parte de esta sección se llevó a cabo. Cómo se redactó finalmente, cómo fueron los sucesos,
Porque en primer lugar, como ustedes saben, todo fue a través de las tradiciones orales, ¿sí? Todo fue a través de las tradiciones orales. ¿Alguien le gustaría compartir o quiere decirme qué sería la tradición oral? ¿Cómo ellos seguían manteniendo el texto sagrado? De padres a hijos. De padres a hijos. Muy bien, hermana Irma. De padres a hijos. De una descendencia a otra descendencia. Imagínense ustedes ahora que nosotros comencemos hoy a repetirle a nuestros hijos de memoria o a contarles las historias bíblicas o todo lo que es la Biblia, ¿sí? Imagínense cómo hacemos para que ellos puedan comprender y así sucesivamente nuestros hijos a nuestros nietos y nuestros nietos a los bisnietos. Entonces, toda la traducción que se da es dentro de las tradiciones orales, ¿sí? Por eso es muy difícil poder tener una información exacta de todas las cosas. Y las tradiciones orales se fijan conforme van pasando el tiempo, ¿sí? Va pasando el tiempo y cómo se va a ir contando e interpretando. Pasan muchas circunstancias que nosotros realmente no sabemos ni tenemos información histórica. Fíjense, es lo que le decía hoy. Israel estuvo más o menos 400 años que queda como un vacío ahí en la historia de Israel que no tenemos una información precisa, ¿sí? Israel estuvo, diríamos, en el buen sentido del texto bíblico, como desaparecido, perdido, ¿sí? No sabemos lo que sucedió, no sabemos su cosmovisión cuál fue, sus prácticas, solo sabemos que seguían clamando, ¿sí? A Dios para que Dios le libre a ellos. Eso sí sabemos, pero no sabemos qué pasó en esos 400 años, cómo fue su vida, qué es lo que más influenció alrededor de ellos, no sabemos. Es muy difícil poder recrear todo al pie de la letra, como decimos, ¿sí? Como si contáramos una historia con precisión, ¿sí? Como decir, tal día pasó esto, lunes pasó esto, martes pasó esto, miércoles pasó esto. Es muy difícil porque no tenemos toda esa información precisa y exacta. Bueno. Entonces, Génesis, vamos a ver los relatos un poquito de la creación. Como Génesis es la puerta de entrada, ¿sí? Al texto bíblico, es el primer libro que se encuentra en la Biblia, podríamos decir justo es la puerta de entrada. Lo primero que vamos a encontrar en Génesis son los relatos creacionales. Y esto no es una teoría científica de la evolución del mundo, lo que estos relatos pretenden afirmar o decirnos. La teoría, hermanos, de la evolución del mundo, hablando del siglo XIX, es muy reciente, ¿sí? Es muy reciente. La teología de la evolución se da en el siglo XIX y es algo muy reciente que no podemos aplicarlo a los textos bíblicos de aquella época. Es una teoría que ha tenido mucho auge, principalmente ahora donde muchos están tratando, sería de desacreditar el texto bíblico, porque según esa teoría no tiene sentido lo que está escrito. Pero ante este pensamiento, o sea, pero este pensamiento no existía en la época del escritor sagrado. Ese pensamiento de las, no sé, del Big Bang, esto era términos extraños, ¿sí? De las especies, era algo inexistente en aquella época, ¿sí? No podemos mirar
el libro o la escritura con esos lentes o con esos ojos o con esa visión, como ustedes quieran llamarlo. Los relatos del Génesis no son una teoría científica, ¿sí?, de cómo el hombre ha ido evolucionando. Entonces, tenemos que verlos desde la óptica de la fe, ¿sí? Y desde la óptica de la fe es la explicación de la creación, ¿sí? Del cuadro que se escribe la historia de Dios y del hombre. No es una teoría científica de la evolución del mundo, sino la creación del cuadro, ¿sí?, en que se inscribe la historia de Dios y del hombre. Igual toda esta información, las diapositivas, la vamos a subir también a la plataforma, la van a tener, sí, todo lo que estamos dando. Entonces, vamos a pasar a otro punto. Y acá hay algo muy interesante, ¿sí? Que podemos descubrir acá, hermanos. ¿Qué es lo que podemos descubrir acá? Como una clave interesante, ¿sí?, hermenéutica de un texto que tiene que ver con la teología narrativa. Podemos sacar un punto de estudio, un punto de partida, que me gustaría profundizar con ustedes y que tiene que ver con 7 coordenadas, ¿sí? Tiene que ver con 7 coordenadas. Se dice que el relato creacional en Génesis 1 es como un arquitecto que va formando un plano y un plano tiene que iniciar formando las coordenadas correctas. Porque a partir de esas coordenadas, ¿sí?, el relato que va a continuar después de esto tiene sentido y cobra sentido. Entonces, vamos a ver 7 categorías fundamentales que aparecen en el primer relato de la creación. Y lo primero que establece es el tiempo, ¿sí? Es el tiempo. Vamos a ver 7 cosas importantes. Lo primero que establece Génesis 1, a partir sería el verso 3 al 5, es el tiempo. Lo segundo, la segunda coordenada que vamos a tener acá es el espacio, que vamos a ver del verso 6 al verso 11. Lo tercero, la vida vegetal, del verso 11 al verso 13. Lo cuarto, el movimiento de los astros, se da del verso 14 al verso 19. Lo quinto, la vida animal, del verso 20 al verso 25. Lo sexto, el hombre, del verso 26 al versículo 31. Y lo séptimo, la séptima coordenada, ¿sí?, o categoría fundamental, es el día séptimo, dedicado al culto divino. Nosotros podríamos tener un acercamiento a este primer relato de la creación hablando sobre la importancia que tiene el tiempo, ¿sí? Podríamos acercarnos a este relato tal vez con lo que tiene que ver con el orden en que las cosas fueron creadas el día sábado, etcétera. Lo que ustedes quieran tal vez cuestionarse o saber primero. Pero yo le quiero dar una pista para que ustedes puedan profundizar este punto y quiero preguntarles algo. ¿Les dice a ustedes algo el número 7 acá? Fíjense un poquito, analicen, piensen, a ver, ¿qué les dice a ustedes
el número 7. Permiso. Sí, sí, Marianela. Y el número 7 es la perfección, es como que cierra todo con lo perfecto, con el reposo del Señor. Muy bien, gracias. Gracias. ¿Alguien otro tiene alguna otra visión, cosmovisión, interpretación? Es el día que Dios da por concluida toda su obra y instituye el descanso. Muy bien, sí, en el séptimo día, el séptimo día concluye, muy bien. Otra interpretación diferente a la que dijo Marianela, ¿sí? Recuerden que acá yo armé un poquito y si ustedes van a ir al texto bíblico, ustedes van a abrir Génesis 1 y pueden ver exactamente cómo se dan estas categorías y que la podemos dividir o juntar en 7, ¿sí? En 7 categorías. Es muy importante eso. Algo tiene que ver el número 7. Algo que yo quiero que ustedes siempre recuerden, eso recuerden siempre, ¿sí? Para Israel, los números son muy importantes, ¿sí? Eso ustedes tienen que tener grabado. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a buscar a lo largo de la Biblia y van a encontrar en numerologías en los escritos, algo quiere decir eso, ¿sí? Los números para Israel eran muy importantes. Recuerdan que vimos ya el Pentateuco y analizamos un poquito el número de los 5, ¿sí? ¿Por qué era importante los 5? ¿Por qué no eran 6 o por qué no eran 8? Bueno, ahora en esta visión que estamos mirando, también el 7 tiene un significado muy grande dentro del texto. Y fue totalmente la intención del escritor, el cuidado del escritor ahí en los relatos de la creación, llegar a que podamos ver las 7 coordenadas específicamente plasmadas dentro de lo que es el texto. Son muy importantes los números para Israel. Y para Israel va a representar en todo el texto bíblico a donde ustedes se encuentran, ¿sí? Hablando desde el punto o la cosmovisión del pueblo de Israel, el 7 significa perfección o plenitud. Así como dijo Marianela, ¿sí? Perfección o plenitud. Y eso no se da solamente acá en Génesis. A lo largo del escrito hebreo del pueblo de Israel, el 7 siempre va a representar la perfección o la plenitud. Entonces, estas 7 coordenadas o 7 categorías fundamentales, el redactor sagrado toma mucho cuidado porque muchas de estas categorías podrían haberse subdividido en otras cosas o darnos el número, no sé, de 8, de 9, de 20, bien podría ser. Pero hay un cuidado que tiene el escritor, ¿sí? El escritor tiene un cuidado muy importante en que toda la narrativa de la creación puedan entrar o fundamentarse estas 7 categorías. Sin embargo, al tratarse de una teología narrativa, el autor es muy cuidadoso en plantear su postura o en lo que para ellos significa la perfección, la totalidad, ¿sí? O la plenitud, que es el significado de 7, ¿sí? 7 significa perfección, totalidad o plenitud. ¿Qué nos dice esto? Bueno, el primer relato de la creación nos está hablando de un Dios que es pleno, ¿sí? Ese es el punto de vista que yo quiero que nosotros podamos entender. Cuando nosotros vemos ahí plasmado,
no importa si las plantas o la vida vegetal fue antes que los astros, no importa eso, porque la intención del escritor no es darnos claridad o entendimiento de eso, sino que lo que el escritor está hablando es de un Dios que es pleno, que es perfecto. Es un Dios que corona su creación en el día de reposo, en el día séptimo, pero que al ver todo el conjunto de su creación, exclama, ¿sí?, a gran voz y dice, y fue bueno en gran manera, ¿sí? Fue bueno en gran manera. Entonces, ¿hasta ahí van entendiendo? ¿Alguna preguntita? Vamos. Vamos a ir ahora a la parte de la creación del hombre y la mujer. En este primer relato vamos a tocar algo muy importante también que tiene que ver con el hombre y con la mujer, ¿sí? Y su creación. Acá, en este relato, no hay barro, no hay sueño profundo, no hay costilla, tampoco hay la expresión esa, esta o este, ahora es hueso de mis huesos o carne de mi carne. No existe esa expresión en este relato. Pero hay otra cosa mucho más profunda que el escritor sagrado quiere establecer como verdad. Hay una alusión muy interesante a que que Dios los crea a imagen y semejanza suya, ¿sí? A ver un poquito, vamos a detenernos acá un poquito, ¿sí? Dios los crea a imagen, semejanza suya. ¿Qué entienden ustedes a imagen y a semejanza suya? Vamos a abrir un poquito los micrófonos y vamos a interactuar un poquito en esto. A ver. ¿Cómo podemos decir que Dios crea a imagen y semejanza suya? ¿Qué piensan ustedes? Permiso. Yo creo que en cuanto a la Sí, por sabiduría, favor. Primero la hermana. A ver, ¿quién está primero? Irma. decía yo que yo creo que es en cuanto a la sabiduría divina, a la imagen y semejanza de la sabiduría que Dios nos comparte. Ajá. Ajá. Bueno, es la interpretación que da la hermana en base a la sabiduría que proviene de Dios. Pero fíjense que acá habla o dice, crea a imagen, ¿sí? A imagen, cuando hablamos de imagen es algo físico, ¿no? Es algo físico, a imagen y semejanza, ¿sí? ¿Qué entendemos de eso? ¿Qué podemos interpretar ahí? Ahí vamos a debatir un ratito, a ver. Perfecto. Permiso, pastor. Sí. Bueno, a mí me encanta verlo a esto como una distinción profunda que hace Dios con lo demás creado, ¿no? Esta distinción la hace solamente con nosotros. Esto, la verdad que todo el resto de la creación es maravilloso, lo terminamos de ver en todos estos 7 pasos, en estas 7 coordenadas, y fue algo espléndido, algo maravilloso, pero en el ser humano hace una distinción de todo el resto de la creación. Bueno, detallar el tema se complica, pero yo creo que tenemos capacidades, y ahí me quedo ahí, no quiero describir, pero que no tiene el resto de la creación. Bueno, voy a dar un solo ejemplo. De pronto, la capacidad de pensar, de razonar y de decidir, ¿no? De tomar decisiones y hacernos responsables, ¿no? Pensaría por ahí, pero bueno, creo que es mucho más amplio, ¿no?
Ujú, muy bien, está muy interesante. Sí, a ver, Dani había levantado la mano. Sí, buenas tardes primero porque llegué un poquitito tarde. Hola, Dani. Sí, por ahí mi punto de vista acerca de cuando lo leo esa parte a imagen y semejanza, sí, primeramente podemos ver de que Él nos hizo diferente y nos hizo parecidos a Él. Y cuando habla de semejanza por ahí, que nosotros podemos emitir a muchas características de Él cuando lo conocemos en su amor, misericordia, justicia, fidelidad. Creo que todas esas cosas hace que podamos parecernos a Él, y ahí cuando podemos imitar esas cosas, quiere decir que estamos siendo semejantes a Él. Algo así es lo que puedo entender. Ajá, muy interesante, gracias, Dani. Si por ahí hay alguien que no veo, porque no están todos acá en mi pantalla, ¿sí? Porque como estoy compartiendo la pantalla, les tengo algunos nomás. Interrumpan, no hay ni un problema. Marianela. Sí, yo también cuando leo imagen y semejanza, a mí me da esa seguridad de que yo puedo hablarle a Dios y que Él me escucha, porque yo tengo una semejanza con Él. No estoy dirigiéndome a alguien que es totalmente diferente a mí, ¿no? O sea, sí es diferente, ¿no? Pero en lo más sencillo podría decir alguien que me escucha, que me entiende, que sabe lo que siento, lo que estoy pasando, ¿no? Entonces, a mí me da mucha seguridad en ese Dios en el que yo creo, porque es como que Él nos creó y nos entiende y yo puedo confiar en Él. Muy bien, gracias, interesante. A ver, hermana Irma, tiene la manito levantada. Sí, hermano. Yo creo que en esta imagen y semejanza, como decía yo al principio, es el que nuestro Dios nos comparte de su sabiduría, pero también al crearnos nos dio cualidades que no le dio a los animales. Ahí nos hace semejantes a Él, porque nosotros podemos ser parte de Él en esa, yo creo que en esa lucha de querer tener una comunión, pues quizás algún día perfecta, ¿verdad? Con nuestro Dios. Muy bien, gracias, hermana Irma. Natalia. También agregando un poco a lo que decía la hermana Irma y la hermana Mariane, también por ahí destacar que de esa imagen y semejanza, por ahí se puede ver esa relación que aparece en el relato de padre e hijo, ya más en el segundo relato de la creación que nos menciona, ¿no es cierto?, que tenemos esa relación de imagen y semejanza como padre él e hijos nosotros. Eso no es. Creo que les voy a... Gracias, Natalia. Gracias. Muy, muy buena tu interpretación de esto. Creo que les voy a dar un 8 ya a todos, ¿sí? No, mejor no. Mejor le voy a dar un 4. Porque si no, no van a seguir viendo las clases. Está muy interesante eso, ¿sí? Y todo lo que ustedes pudieron expresar es verdad, tiene mucho sentido. Ustedes fíjense, Marianela decía algo, me da la seguridad de que le puedo hablar y él me escucha, ¿no? Y cuando hablamos acá, crear o lo crea a imagen y semejanza, muchas de las interpretaciones que se dan a lo largo de muchas personas es como empezar a ver a Dios como una persona, como alguien físico, ¿sí? Supongamos Marianela dijo, me escucha, entonces Dios tiene oídos. Dios tiene oídos, ¿sí? Y la pregunta, no sé, tal vez muchos entendemos o creemos que al haber hecho al hombre a su imagen o semejanza tiene que ver con una figura física y no tiene que ver con una figura física. Dios no podemos mirarle a ver si tiene pelo, si tiene oído,
Si yo pregunto, Dios, ¿qué color de ojos tendría? ¿Sí? ¿O qué color de ojos tiene? Si yo le pregunto a ustedes, Dios tiene pie, tiene manos, etcétera, ¿qué me dirían? ¿Mm? Pero si nosotros llegamos a esa conclusión de poder mirar o entender a Dios o definirlo como una persona física, nos metemos en un gran problema. Nos metemos en un gran problema, ¿sí? Nunca podemos mirar a Dios como una persona física, ¿sí? ¿Por qué entonces tendríamos que definir el género de Dios? ¿Ya se pusieron a pensar? Si nosotros definimos a Dios o miramos a Dios como una imagen, como un cuerpo físico, ¿sí? Tenemos que definir el género de Dios. ¿Es hombre o es mujer? Si sería hombre, bueno, tendría que tener, con todo respeto, ¿no? Mirando desde la figura, imagen o semejanza, imagen más que nada, tendría que tener los órganos reproductivos masculinos o si sería mujer, tendría que tener los órganos reproductivos femeninos. Entonces, pensando que cuando se dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza, ¿Dios tiene la misma forma que nosotros? No. Si Dios tiene rulos, pelo lacio, no sé si es morocho, si es rubio, no podemos interpretar desde ese punto de vista. Hermana Irma, ¿quiere decir algo? Sí, mi hermano. Yo, Ajá. analizando esto, decía yo que Dios nos hace diferente a los animales, pero nosotros yo creo que el propósito de Dios es tratar de imitarlo en cuanto a que Él nos escucha, Él nos ama, Él actúa siempre en nuestro bien, Él nos ve, Él nos puede sentir, que son cosas que nosotros también tenemos, que Él nos dio. Muy bien, hermana Irma. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Sí? Si alguien que no profundiza el texto o no mira con los lentes del escritor, creería o caería, sería en ese error, ¿no? De pensar que Dios es una figura física. Cuando nosotros pensamos eso, estamos en terrible problema, ¿sí? Indica la relación de semejanza entre el Hijo y el Padre. Hoy Natalia le pegó en la tecla, ¿sí? Yo quiero que nosotros miremos de ahí cuando dice semejanza, ¿sí? Imagen, semejanza. Es como una semejanza, así como nosotros tratamos a nuestros hijos, ¿sí? La cercanía, el amor, el cuidado. De esa manera Dios crea al hombre con esa intención, ¿sí? De ser su padre y de poder adoptarnos o tenernos como hijos suyos. Desde ese punto de vista tenemos que mirar el texto o tener esa interpretación, ¿sí? El significado es teológico, ¿sí? Designa la filiación divina que Dios concede por gracia santificante a la persona humana, calificando que de este modo su ser y su obra en el terreno ético, social y religioso, por lo que la persona humana se convierte en interlocutor calificado en el diálogo con Dios, ¿sí? Esa es la expresión que usa el escritor. Esa es la intención de que nosotros podamos entender de que Dios crea, ¿sí? A su imagen o semejanza, se está refiriendo a tener esa interacción, el hombre con Dios o Dios con el hombre, como un padre, como un hijo, ¿sí? De un padre a un hijo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí. Pastor Manuel. Sí, Pastor Daniel, ahí me recordó un término que usaba este teólogo Jorge León,
él decía que, y coincide con este párrafo, el último, ¿no? Que el ser humano es como que más allá que se degradó muchísimo, sigue viendo imagen y semejanza, ¿no? El ser humano podría ser mucho más malo, pero sin embargo tiene mucha cualidad de Dios todavía. Y bueno, en aceptar a Cristo recuperamos ese nivel, lo volvemos a recuperar buscando la plenitud. Y él decía algo hermoso, dice, agarramos una moneda gastada, que ya la imagen está casi gastada, casi no se ve, dice, así estamos nosotros. Es como que de alguna manera está gastada, pero todavía la imagen se ve un poco. Y bueno, tiene valor porque bueno, está esa imagen y esa semejanza, ¿no? Así que me pareció Sí, bien comentar. sí, muy buen comentario, pastor. La verdad, es correcto lo que usted dice de esa manera, ¿no? Qué bueno que vayan entendiendo desde ese punto de vista y que podamos ir por ahí confirmando lo que ya un poquito sabemos o entendemos, ¿sí? Mientras usted hablaba, yo recordaba y busco rapidito el texto. Fíjense que el texto del libro de Eclesiastés me vino ahora a la mente y quiero simplemente comentarlo, ¿sí? Sin salirme del contexto. Pero dice el libro de Eclesiastés en su capítulo 3 y verso 11, que todo lo hizo en su tiempo, todo lo hizo Dios en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, refiriéndose a los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin, ¿sí? Para mí ese es un texto muy hermoso. Yo uso mucho este texto porque es eso, a ver, Dios en su creación ha puesto algo en nuestro corazón, ¿sí? Y tiene que ver con esa imagen y con esa semejanza. El texto dice que Dios ha puesto eternidad, ¿sí? Otra versión tal vez dice el deseo de eternidad. Y fíjense que todo ser humano, completamente el 100% de los seres humanos, tiene ese deseo de eternidad en su corazón. Tal vez muchos no lo prestan atención, tal vez a muchos no se les despierta, pero llegado el momento, el ser humano se va a dar cuenta que no es completo sin que surja esa eternidad que está en el corazón de él, ¿no? Entonces, ahí va un poquito referido este término o este escrito de semejanza, ¿sí? O imagen suya, ¿sí? Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Esa eternidad, ese deseo de eternidad, esas ansias eternas están en el corazón de cada uno de los hombres, ¿sí? De cada uno. Entonces, eso es por ahí lo que nos hace ser un poquito dependientes o que nos hace ser dependientes de Dios para ser completos, ¿sí? Esa eternidad. Bueno, y ahí va el séptimo día. Llegamos al séptimo día. En ese día es el último día, ¿sí? Dice, lo que quiero compartir con ustedes acá es, a ver, permítanme. Perdón. La persona humana debe volver a la fuente de la creación, ¿sí? Que es Dios, para rehacer sus energías. Porque estando Dios en el origen de la creación, el día séptimo es aquel en que el hombre, ¿sí? Al establecer su relación con Dios en la comunidad de fe, entra en contacto con las raíces de su ser y así se rehace a sí mismo, se recrea, entre comillas, ¿sí? Nos recreamos, tomando conciencia de la dimensión
comunitaria de sus actividades, ejercidas sobre los 6 días de trabajo y confirmando su compromiso por mejorar la calidad de vida de la sociedad. ¿Sí? Es muy importante, el 7º día cierra, ¿no es cierto? Cierra el número 7 con la totalidad, con la plenitud, ¿sí? Y es muy importante que nosotros como creación suya, como hijos suyos, perdón, recién veo el chat porque no estaba en mi pantalla. La hermana Irma me pregunta, paz hermano, ¿podría usted decir cómo se escribe, por favor? ¿Qué es lo que usted necesitaría saber, hermana Irma? ¿Cómo se escribe? Fue cuando estaba hablando, permiso, fue cuando Sí, estaba hablando de Génesis. exacto. ¿Cómo? La palabra de Génesis, una de las definiciones. De Génesis, en el principio, ¿sí? O Bereshit, Sí, ¿era sí, eso? la palabra Bereshit, sí. Bereshit. Sí, exacto, mi hermano. Bueno, disculpe que no presté atención, hermana. Mil disculpas. ¿Sí? No se preocupe, mi hermano. Gracias. Bueno, ¿pudo tomar nota ahora? Sí, Sí, Una por pregunta. favor. ¿Me repite el texto que leyó de Eclesiastés, creo que era? Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Me vino a la memoria en consecuencia de lo que usted estaba compartiendo con nosotros, ¿no? ¿Sí? De que hay algo en el corazón del hombre, ¿sí? Y ese algo es eternidad. Gracias. Entonces, es muy importante que nosotros como seres humanos, en ese día, ¿sí? Que es la totalidad, la perfección, ¿sí? Podamos tener ese reencuentro con nuestro Creador. ¿Para qué? Para recrearnos en su presencia, ¿sí? Para retomar nuestras, nuevamente y mirar y entender nuestras raíces, nuestros orígenes, qué es lo que tiene sentido para nosotros y por ahí, como decía ese texto, buscar un poquito o fortalecer ese deseo de eternidad que hay en nuestro corazón. Permítanme a ver. ¿Se entendió hasta acá un poquito lo que venimos dando? Porque vamos a pasar a otro punto ahora un poquito, pero no quisiera pasar sin antes cerrar un poquito la idea que les compartí a ustedes sobre las 7 coordenadas o las 7 categorías, ¿sí? Del escritor que relata ahí. ¿Alguien tiene alguna preguntita respecto a eso hasta acá? Si no, bueno, seguimos avanzando. Y acá también vamos a ver un poquito lo que es la amistad, la ruptura y la superación de la ruptura que se da, ¿sí? En Génesis. La ruptura sería la relación, ¿no es cierto? Este primer hombre, ¿sí? Se evoca la historia de la humanidad desde el primer hombre hasta Abraham. Es una verdadera antropología teológica. Bueno, el texto vamos a encontrar que está lleno de símbolos, como dijimos hoy, y eso es muy importante para ellos.
Dios crea al hombre el barro de la tierra, ¿sí? Sabemos que Dios revistió a Adán y Eva con la dignidad de vivir en el jardín del Edén, ¿sí? Una clara alusión a la costumbre sumeria. Ustedes fíjense, acá me quiero detener un poquito porque esto es de mucha importancia también. Esto algo tenía que ver. Todos los palacios de los reyes, ¿sí? Tenían un jardín. Todos los palacios contaban con un jardín real y solamente entraban en ese jardín las personas de privilegio o los príncipes, ¿sí? No podía entrar cualquier persona a disfrutar de ese jardín. Y es ahí donde vemos lo importante que fue el ser humano para Dios cuando Dios decide ponerlo dentro del jardín del Edén, ¿sí? No era cualquier cosa, ¿sí? El ser humano era alguien especial mirando desde ese punto de vista. Por eso el escritor sagrado hace por ahí alusión de dejar plasmado esto para que nosotros podamos entender que para Dios, el hombre y la mujer, antes de la caída, ¿sí? Antes de esa ruptura que hubo entre Dios y el hombre, eran muy importantes, tenían un valor muy grande para Dios, a tal punto que Dios dice, van a estar en mi jardín, ¿sí? Son dignos de estar en el jardín del rey, del palacio. No era cualquier persona que tenía ese privilegio. Y es ahí a donde nosotros entendemos un poquito o tiene un poco sentido lo que hablamos hoy, de que Dios quería cultivar esa relación de padre e hijo, ¿sí? Y lo vemos también narrado en el libro de Génesis cuando dice que Dios caminaba con ellos en el huerto, ¿no? Todos los días tenía ese contacto con ellos, de hablar con ellos, de estar con ellos, hasta el momento que se da la ruptura. Entonces, el hecho de que el escritor narre esto no es poca cosa. Pone al hombre en la creación en un lugar muy cercano de mucho privilegio, ¿sí? Delante de Dios. El hombre tiene un estatus de nobleza igual a la semejanza y filiación del primer relato, ¿sí? Y es un relato que establece los mejores afectos y muestras de amor, ¿sí? Dios teniendo ese contacto. Dice Dios, ahí vemos la intención o la muestra de amor que Dios tiene para con el hombre. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, Dios estaba preocupado, estaba pendiente del hombre que él había creado y dice, bueno, no es bueno que el hombre esté solo, sino que le vamos a hacer una ayuda idónea. Pero todo esto muestra un poquito el amor de Dios hacia el hombre, hacia lo que él había creado, ¿sí? Colocar, bueno, le da el privilegio también al hombre, ¿sí? De colocar el nombre a los animales. Era un privilegio que el primer hombre tuvo, poder dar el nombre que él quiso a todos los animales. También la pertenencia sería suya hecha mujer. Era un privilegio para el hombre también eso. El amor que lo deja todo. Y bueno, también vamos a ver un poquito. Esto está muy interesante porque a partir de ahí se van dando algunos relatos bíblicos, ¿sí? De algunas rupturas que se van dando
y quise compartir con ustedes un poco esto, ¿sí? El relato bíblico que habla de desde el momento que Adán y Eva desobedecen y se da la ruptura en la pareja, ¿sí? Especie el pecado, bueno, fue la desobediencia. Ahí comienza todo el problema con esta mujer, Señor, ¿no? Esta mujer que tú me diste. Y bueno, eso sigue hasta el día de hoy, creo que sí. Todos dicen, es la mujer, Señor. El hombre dice, es la mujer. Y la mujer que dice, es el hombre que me diste, ¿no? Este es un problema. Bueno, empieza ahí. Ahí se da esa ruptura, ¿no? Que hoy es muy fuerte en la sociedad y en todos lados. También se da la ruptura entre los hermanos, Caín y Abel, la ruptura entre hermanos, ¿sí? Y el pecado, bueno, es el fratricidio, que es donde Caín mata a Abel. Después también entre los pueblos, entre los clanes, la ruptura que hay con Lamec sería la venganza. Y después también vamos a encontrar los gigantes, ¿sí? La ruptura de razas, que es la hierogamia. Y también al último podemos encontrar ahí la Torre de Babel en la ruptura entre los pueblos, la civilización materialista, ¿sí? Y ahí vemos después la superación de la ruptura, o sea, la alianza sagrada entre Dios y Noé. Así que bueno, vamos a detenernos un poco acá, porque lo otro vamos a compartir en una próxima clase. No quiero empezar porque nos queda poquitos minutos, así que bueno, no sé si alguien tiene algún comentario para hacer, algo para referirse, lo puede hacer ahora, no hay ningún problema. Sí van entendiendo todos más o menos la idea, la línea que vamos llevando. Sí, van llevando esa línea. Sí, hermano, está bien. Sí, bueno. Bueno. Daniel, ¿querías hablar? Sí, muy interesante el tema. A veces uno lee el texto y al desmenuzarlo así de esa manera como usted lo está haciendo en la clase, viendo todo por parte, hay muchas partes interesantes ahí que a veces uno no percibe solamente leyéndolo. Ah, qué bueno, qué bueno. Eso me da un poco de tranquilidad. Sí, pastor, quería confirmar también lo inicial. Hace poco trabajé para un geólogo, entonces le comenté un poco que era cristiano y le empecé a hacer una serie de preguntas y él me dice justamente lo que vimos hoy en la clase al inicio, de que nunca debemos de leer la palabra desde lo científico, sino desde la fe, y no cometer el error de querer que la palabra nos dé una respuesta científica. Así que él desde el mundo pagano me dio esta lección que, bueno, hoy también la recibimos al comienzo de la clase. Digo, qué hermoso es poder, bueno, leer la palabra desde esa perspectiva de fe, ¿no? Y para la fe. Así Sí, que agradezco. totalmente. Qué bueno, gracias, gracias. Sí, fíjense, eso es muy importante, ¿sí? Tenemos que siempre, recuerden que dijimos que esta palabra vamos a entender llegando desde el punto que ella fue escrito desde la fe del pueblo y para la fe. Ahora, si queremos empezar a buscar cosas científicas en ella, estamos perdidos, ¿sí? Estamos perdidos. Para poder entender, tenemos que irnos a los años del escritor. Fíjense que son, no sé, prácticamente diría un ejemplo, 3000 años atrás, ¿no? Y estar en el lugar de ellos. Fíjense, hoy vivimos en una sociedad muy materialista. Lo que más importa hoy es el materialismo. Eso
es una lucha terrible. Lo tenemos dentro de la iglesia, de la cristiandad y mucho más en la sociedad, ¿no es cierto?, pagana o como ustedes quieran llamar, el materialismo. Y vimos que todos estos antepasados nuestros eran peregrinos, eran nómadas, ¿sí? Que no tenían una tierra propia, que no tenían un lugar, sino que estaban siempre transitando, estaban caminando, y lo más importante para ellos era su fe, la religión, la fe, para ellos era lo más importante, que hoy para nosotros o para muchos no es eso, lo más importante no es eso. Entonces tenemos que ponernos siempre desde ese punto de vista, ¿sí? También quiero que ustedes puedan analizar un poquito y puedan pensar o puedan entender la palabra monoteísta, ¿sí? ¿Alguien tiene idea de lo que es monoteísta? Un solo Dios. Un Único. solo Dios, muy bien. ¿Politeísta? Muchos. Muchos dioses, muy bien, ¿sí? Entonces, vean un poquito eso, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel, eso lo vamos a ver ahora más adelante un poquito, pero ya le voy adelantando para que ustedes puedan ir entendiendo mejor. El pueblo de Israel era un pueblo que estaba metido, estaba sumergido, por así decirlo, dentro de un pueblo politeísta, ¿sí? La divinidad para ellos en aquel tiempo era muy importante. Fíjense que para cada cosa ellos tenían un Dios. Sí, estaba el Dios de la prosperidad, el Dios de la fertilidad, el Dios, todos ponían a un Dios en un lugar. Entonces Israel, cuando está en ese contexto y está principalmente cuando fue llevado cautivo por Egipto, estando ahí en esos 400 años que hoy hablamos que no sabíamos mucho o no sabemos de ellos, estaban en ese ambiente. Y algo que Dios va a hacer en el momento del pacto, de la alianza con ellos, es decirle, bueno, ustedes tienen que dejar esa creencia que ahora ustedes tienen de ser tal vez politeístas, ¿no? De creer en muchas divinidades, y ahora ustedes tienen que hacer un pacto conmigo, yo, el único y soberano Dios, ¿sí? Entonces es algo muy, muy fuerte para el pueblo de aquel entonces, de una cultura, de una costumbre muy diversa de tener muchos dioses, muchas divinidades. Ahora decir, bueno, tenemos que hacer un pacto con alguien que nos está pidiendo que quiere ser nuestro único Dios, que nosotros lo reconozcamos como único Dios. Está muy interesante. Pero bueno, no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando, pero vayan teniendo en cuenta esto porque eso les va a ayudar, ¿sí? Bien, ¿alguien más quiere decir algo, preguntar? Y si no, vamos a ir cerrando, ¿sí? Vamos a ir cerrando. Me alegra mucho de haberlos vistos, me alegra mucho haber compartido este tiempo y bueno, recuerden que el miércoles, a partir del miércoles, van a poder entrar ya en la plataforma, ¿sí? Estén atentos a eso y bueno, miren el videíto, vean el material que les voy a compartir, léanlo con tiempo, va a tener mucho sentido con las clases que vamos a ir dando, ¿sí? Es un material que les va a ayudar mucho. Así que y cualquier duda, no duden en consultar. Y bueno, desde ya también decirles de que la fecha de entrega del trabajo al foro, no recuerdo, creo que era el lunes 18, creo. Bueno, eso lo vamos a llevar más adelante por estas cuestiones, ¿sí? Van a tener más tiempo. Vamos a ver cómo hacemos ahí. Pero miren el videíto con mucha atención, observen, interpreten ustedes, vean y bueno, sobre eso después escriben y ahí compartimos la idea, ¿sí? Bueno, muchas gracias. El Señor les bendiga y que tengan, bueno, una excelente semana. Esta semana que hoy comienza a transitar como lunes
y sigue en adelante. El Señor les bendiga. Muchas Muchas gracias. gracias. Chao, chao. Bendiciones. Chao. Bendiciones. Chao, chao. Chao. Chao.